Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos platicando con Maribel mientras nos ponemos de acuerdo en el asunto de el poder de amar, comenzando con amarnos a nosotros mismos y no permitiendo que la injusticia del mundo destruya lo que construimos. Pero bien, hoy no se trata de eso. O sí, en parte sí, porque vamos a hablar de libre albedrío. Estamos en foro de libre expresión, palabra en acción, un foro fuera de serie. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Maribel, que va a estar en las lecturas en el día de hoy y coordinando esta reunión. Así que vamos a darle la palabra a Maribel para que entre en acción. Adelante, Maribel. Muchas gracias, muy buenas noches. Eh, Agradecida con mi Dios por esta oportunidad de estar en esta reunión dirigiendo junto a Víctor, agradecida por este espacio tan bonito. A continuación voy a leerle la reflexión del día, que es 10 de febrero, aceptando su voluntad en todos mis actos. Ningún material extraño, aunque sea excelente, puede ser introducido dentro de NA. No somos psiquiatras, psicólogos, doctores, clérigos, filósofos, ni ningún otro tipo de profesional, por lo que ningún material de estos u otros campos pueden ser utilizados en NA. No tratamos de mezclarlo o cambiarlo con materiales extraños. Es de mi conocimiento que pueden existir excelentes libros, películas, folletos y diversidad de información de autoayuda de todo tipo, así como oraciones y frases matadoras, líderes de opinión, políticos y quashing. Pero nada de ello puede enviar o introducir a mi grupo, por muy buenos que sean, respetando principios y a mí mismo empiezo a respetar a mi prójimo y con el amor mi vida encontrará su cauce. Adelante, don Víctor. Bien, esta parte que habla el patrimonio de Neuróticos Anónimos es una forma de celo para cuidar su programa de recuperación, porque se permiten otros documentos que sean de Neuróticos Anónimos. Nosotros no pertenecemos a Neuróticos Anónimos, no pertenecemos a ningún grupo anónimo ni a ningún grupo religioso. Somos independientes. No le damos pleitesía a ningún grupo. Le damos honor a quien honor merece. Hablamos de la literatura de los grupos. Tenemos críticas acerca de la literatura de los grupos y las formas en que actúan y que no permiten crecer a la persona. No en las partes positivas, porque las partes positivas les hacen bien, pero en las partes negativas, que son contrarias, no les permite el crecimiento. A diferencia del grupo, aquí sí hay profesional. Y en un principio, mi forma profesional de actuar como un facilitador emocional y otras disciplinas que convienen conmigo. Por eso hacemos foro de libre expresión, para que nadie nos tape la boca
y nos diga qué tema vamos a poner o qué tema no vamos a poner, o quién sí puede estar o quién no puede estar, o cómo debes de hablar aquí o cómo no debes de hablar. Respetamos sus expresiones, pero deseamos siempre tener respeto a lo que dice el libro azul de Alcohólicos Anónimos, escrito por Bill W. Tenemos que colocarnos en la espiritualidad y la moral, lo cual quiere decir que si soy espiritual y estoy de acuerdo con las reglas de Dios y quiero practicar sus normas. Segundo, que la moral es la parte de la instrucción que me ayuda a poner límites en mi forma de expresión y en mi forma de ser, por el bien propio y el bien de una comunidad. Es decir, queremos expresar salud en todas las formas. Ponderamos la recuperación, no la enfermedad. Ponemos en alto la recuperación. En Foro de Libre Expresión no estamos sujetos al patrimonio de Neuróticos Anónimos. Ponderamos lo que el doctor Grover nos instruyó, nos enseñó, pero no estamos conforme a la forma tradicional de ningún grupo en específico. Somos diferentes. Por eso aquí podemos tratar temas religiosos, temas de la inteligencia emocional y otros temas. Hoy en día hay muchos grupos que se denominan de neuróticos anónimos que tampoco se sujetan al patrimonio, pues invitan a muchas personas para que en sus grupos se exprese lo que ellos quieran, como ellos quieran y como ellos deseen, no poniendo reglas en sus casas. Y bueno, es una contradicción, ¿verdad? Porque si nosotros dijéramos que somos de neuróticos anónimos, tendríamos que sujetarnos a esto. No aceptamos ninguna otra información que no sea la que nosotros mismos estamos proveyendo. Aquí no es así. Y por eso, pues nos equivocamos menos, porque aquellos que dicen, en este punto del patrimonio, creo que es el número 8, en este punto del patrimonio, muchos grupos de neuróticos anónimos viven todo lo contrario. O sea, no respetan sus propias reglas. Pero bueno, buscan ser populares y buscan tener más, a, tener más adeptos a sus grupos. Y nosotros no queremos adeptos. Queremos personas que sean libres, pensadores, que aprendan a tomar decisiones por sí mismos y hacer sus propios criterios, que sean libres en su pensamiento, que usen adecuadamente su libre albedrío. Bendiciones. Gracias. Adelante, Maribel. Muchas gracias, Víctor. Bueno, a continuación seguiré con la lectura de la página 67 del Libre Albedrío. El intento reduccionista. Se ha pretendido de muchas maneras alcanzar una explicación reduccionista de las experiencias conscientes con el propósito
de exorcizar al fantasma en la máquina. En otras palabras, desde una perspectiva reduccionista, las experiencias conscientes no son más que actividades cerebrales. Sin embargo, todos los intentos han fracasado, ya que no basta con descubrir las sustancias químicas involucradas en las emociones y estados anímicos para explicar cómo sentimos. Se debe reconocer que las neurociencias cada vez nos permiten conocer más sobre las causas de nuestras experiencias conscientes. Es más, los estados físicos del organismo son, en todos los aspectos, condiciones necesarias y suficientes de facto para los estados de conciencia. No obstante, hay quienes extrapolan esta situación al reducir nuestras experiencias conscientes a causas cerebrales. Seguramente, el confundir las causas con el resultado sea la razón por la cual los intentos reduccionistas hayan fallado. Permítasenos denominarlos el argumento de la causación y el argumento de la correlación. Yo sugiero que tales argumentos están basados en una clara y obvia falacia, para que la conciencia no sea más que un estado de cerebro. Esta debe ser ontológicamente idéntica a un estado del cerebro. Sin embargo, la correlación y la causación no establecen la identidad ontológica. Finalmente, los conceptos de los estados conscientes, tales como la tristeza, el placer, el dolor, la alegría, no solo son utilizados por la psicología popular, sino también por la psicología científica. Entonces, al reducir las experiencias conscientes a sus causas cerebrales, estaríamos desbaratando gran parte de la terminología de la psicología científica. Esta pretensión solo sería necesaria si se reconoce que estos conceptos son vacíos. Sin embargo, si se refiere a algo, a las experiencias conscientes, en, a las experiencias conscientes. En consecuencia, en el caso del libre albedrío, este no es un concepto vacío, pues se refiere a la experiencia consciente de decidir libremente. Prosigo, Víctor. Bien, vamos a tratar de poner en términos corrientes lo que trata de decirnos la persona que está estructurando esta teoría o esta tesis. Primero, pues nos habla de conceptos odontológicos y hay que afirmarse en la odontología. Muy bien. Ahora bien, eh, nos habla de fantasmas, nos habla de racionalización, de conciencia. Y la teoría que abandona acerca de que la mente racional puede ser suficiente por la existencia de una acción subconsciente que es más fuerte que la racional consciente. En esta acción nos dice la persona que es importante tanto una como otra, que aunque aparentemente puedan tener valores independientes, es necesario que sea el conjunto, vaya, la unidad.
Entre la acción consciente y la acción subconsciente. Vamos a ponerlos en términos más claros de acuerdo al lenguaje que ya hemos estado tocando. Memorias. Las memorias contienen el conocimiento del ayer, la experiencia del hoy y la preconciencia del futuro. Sin embargo, nosotros necesitamos aprender no valorar sentimentalmente al futuro, no valorar sentimentalmente al pasado, porque el sentimiento es falso, se basa en una subrealidad y no en una realidad. Por eso tenemos que valorarlos en base al concepto de la realidad. Si yo sufro porque alguien murió hace 20 años, si sufro, una cosa es que sienta un poco de nostalgia y hasta pueda llorar, porque más que el extraño es porque me gustaría que estuviera viviendo este momento conmigo. Pero tal cosa no es real, es subjetivo, no es real. Por lo tanto, puedo disfrutar por un momento de la emoción, del sentimiento nostálgico, pero no me hace daño, porque no me estaciono en él, ni me regocijo en él, ni lo busco. Pasa ese momento y acepto que la persona se ha ido, está fuera de esta realidad y tengo otras ideas que me ayudan a fortalecer el conocimiento acerca de lo que la muerte es. Esto me hace ser fuerte ante mi realidad presente. Aunque por un momento puedo verme débil o sentirme débil, no lo soy, sino que es un momento en que necesito equilibrarme con el pasado y el presente y estacionarme en mi realidad presente y no quedarme en el pasado, ni dejarme llevar por la idea de esa nostalgia porque me puede llevar a una depresión. Tengo que poner límites a mi nostalgia y a mi forma de valorar el pasado. Tengo que estacionarme en este presente. Lo que fue hace 20 años ya no es, aunque mi mente pueda conservarlo fresco, como si hubiese sido ayer. Cuando me ubico en la realidad del presente, del solo por hoy, no me voy a ubicar dentro de una emoción o de un sentimiento. No puedo evitar sentir emociones, como no puedo evitar sentir, pero sí puedo dominar y cambiar estos aspectos. Eso sí puedo. ¿Cómo? Con el entendimiento del presente, con la comprensión del pasado que ya fue y que ya no puede ser, con el entendimiento del presente que hoy es y que el futuro jamás será pasado. En otras palabras, que nunca el pasado va a volver en el futuro. Puede parecer, sí puede haber momentos parecidos al ayer, pero que no son el ayer, son el presente, son esta realidad, son el hoy.
El futuro que estoy viviendo es el hoy. Cada segundo que pasa, antes de que termine yo de hablar, lo que yo ya hablé en este instante es pasado y lo que estoy y el hoy es lo que las palabras que siguen en este presente. Así que el futuro y el pasado, el presente y el futuro están unidos un solo punto, el hoy. Y el pasado me va a dañar tanto como yo lo valore de manera adecuada o inadecuada. Si es inadecuada, me va a doler. Y si es adecuada, no me va a doler. Puedo sentir, pero no me va a doler, no me va a llevar a una autodevaloración y destrucción, sino a una reconstrucción personal, a una fortaleza. La memoria de mi madre me fortalece para este presente y para caminar hacia el futuro. ¿Por qué? Por el concepto que tengo del futuro, por la meta que veo en el futuro. Entonces, estos valores hacen que yo tenga equilibrio en ese aspecto. Y estoy hablando de la mente consciente, pero estamos hablando de las memorias de reacción. Las memorias de reacción aquí se reconocen como los fantasmas, como el fantasma. En la dualidad entre la racionalización y el fantasma. Un fantasma es algo que aparentemente es inexistente, pero que tiene un poder mayor porque no podemos comprenderlo. Y nos hace reaccionar o hacer determinados actos que están fuera de nuestra realidad pensante. Así que por ello, nosotros entendemos que esa parte fantasmal, entre comillas, no es más que las memorias de reacción. Y que ambos, tanto la racionalización que hacemos espiritualmente hablando, como el conocimiento que empezamos a tener a través de los inventarios de nuestras reacciones inconscientes, porque no son conscientes, son inconscientes, simplemente son reacciones, son memorias de reacción que están en el instinto y el instinto está en el corazón. Entonces ahí está una orden que no puedo evitar de momento, pero sí puedo cambiar la información. Entonces deja de ser un fantasma para ser una realidad, una memoria de reacción. Ya lo vemos como una realidad que podemos transformar, que podemos cambiar, cambiando la dirección de nuestras reacciones y aprendiendo a domesticar a nuestro instinto y gobernando nuestro instinto de esta manera. Ya no estamos solamente en una teoría racional y consciente hablando de la mente humana, sino que estamos hablando de la reeducación interna en las memorias de reacción, que no son mi infancia, que no es mi pasado, sino el resultado de todo lo que he vivido en el pasado. Las memorias de reacción no solamente son patrones negativos, sino también hay patrones positivos. Pero regularmente nos centramos más en los patrones negativos. Algunas veces los patrones positivos que nosotros tenemos nos, nos dan una vanagloria. ¿Por qué? Porque no estamos equilibrados. Al sentir que tenemos un fallo en una reacción que no podemos dominar, entonces el factor o
el patrón conductual positivo lo convertimos en una defensa y se transforma en un acto negativo. Es decir, si tienes un valor donde, donde tú tienes una virtud ya sea de hablar, de razonar, de conceptualizar las cosas, o una virtud, un don de la palabra para consolar, etcétera. Sin embargo, esa virtud que posees se convierte en acto negativo cuando creemos que somos más grandes que otros porque los demás nos necesitan para dar consolación, por ejemplo, o para dar una exhortación. En realidad, nosotros no. En realidad nosotros no actuamos así. ¿Por qué ya no actuamos de esa manera? Bueno, porque encontramos un equilibrio entre conocernos en los patrones conductuales positivos y los patrones conductuales negativos. Y vamos haciendo un equilibrio en nuestro análisis sobre que el patrón conductual negativo no debe de ser la tapadera de mi defecto, sino que mi defecto tiene que ser transformado en una virtud. Y ahí es donde entra la reeducación en base al inventario del paso 10. Porque el problema no está en el pasado, sino en el presente. No en las supuestas heridas de la infancia. No está ahí. Sino que está en el presente, en tus memorias de reacción. Entonces el fantasma y deja de ser fantasma para nosotros para entender esta odontológica forma de ser. ¿Por qué odontológica? ¿A qué se refiere la odontología? Bueno, se refiere a la raíz, a la causa primaria de todas las cosas. Por ejemplo, el paso 5 nos dice, pues claramente nos habla el paso 5, admito ante Dios, ante mí mismo y ante otra persona la naturaleza exacta de mis faltas. La naturaleza exacta de mis faltas. Fíjese, no está hablando de una, a ver si latinas, será un poco a la izquierda, un poco a la derecha, arriba o abajo. No, está diciendo que vamos a buscar la naturaleza exacta, o sea, la raíz del problema. Por eso más adelante, aquí, en el quinto paso, dentro del quinto paso, podemos encontrar las formas en que nos hemos estado autoengañando y que la persona que nos está ayudando para ponernos en tono a la realidad, aunque en nuestra mente huya una vez y otra vez por la enfermedad mental emocional, por defender a su estatus de enfermedad, porque la enfermedad se defiende, porque hemos vivido con ella por mucho tiempo y el instinto la defiende. ¿Por qué la defiende? Porque considera el instinto que es la esencia del ser. Y tal enfermedad no es la esencia del ser. Es un desacierto educacional. Por eso
La palabra, el concepto, la idea que las emociones, sentimientos, pensamientos, ese espíritu, dentro de ese conjunto de acciones están nuestras facultades mentales y nuestro libre albedrío. Cuando comprendemos nuestras facultades mentales, por eso estamos hablando de libre albedrío aquí, comprendemos que van en común acuerdo memoria, inteligencia, imaginación, libre albedrío y poder de voluntad. Cinco, cinco facultades mentales que deben de ayudarnos para ser prósperos en el entendimiento de nosotros mismos y como facultades son poderes mentales. El libre albedrío es un poder, pero entre mejor lo comprenda, mejor lo voy a usar. ¿Cuántas personas en el mundo tienen teléfonos inteligentes porque tienen dinero para comprarlos, pero no conocen todo lo que contiene su teléfono? Solamente les ayuda para divertirse, ya sea ver la música, ver las redes sociales, platicar con otros amigos, usarlos como teléfono y hasta ahí. Sin embargo, no se explota su potencial al 100% del Android que posee la persona, porque desconoce las cualidades que tiene y cuando ve el repertorio que tiene el manual, se aburre y no quiere verlo. Por eso se vuelven dependientes siempre de otras personas para que arreglen su situación virtual en su Android o iPod o lo que sea, computador o lo que sea. Aquí la cuestión es que nosotros debemos de explotar nuestro cerebro, conocer la potencialidad de nuestro cerebro con estas cinco facultades mentales. Nosotros podemos tener mayores ganancias, espiritualmente hablando, ya que se nos dice que nuestras facultades mentales, nuestros poderes mentales son poderosos en Dios para derribar todo argumento. Y poderosos en Dios, pues es como, digamos, yo tengo aquí como usted también tiene ahí un Wi-Fi, pero consigo otro aparato para que me dé más potencia de Wi-Fi. Y lo uno al Wi-Fi normal. Y entonces el otro aparato que tiene más potencia me va a dar mayor alcance. Es decir, va a poder llegar a mayor parte de las áreas que necesito que esté el Wi-Fi ahí para poder disfrutar mejor mi comunicación en cualquier lugar de mi casa. Entonces, ese poder que no lo tenía antes, lo adquiero, lo pongo. Entonces, ese poder es como si nosotros fuéramos un Wi-Fi normal. Y en base a este Wi-Fi normal, ¿verdad? Este, le ponemos otro aditamento más poderoso que yo. Si yo soy Wi-Fi normal, pongo otro más poderoso que yo y hace que mi alcance sea mayor. Lo mismo sucede
tengo mi facultad mental, mis facultades mentales, pero el conocimiento y los valores que adquiero con la ayuda de mi Dios se convierten en un poder de largo alcance, o sea, alcanza más allá, crece mi potencial en mi manera de pensar. Así que nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios. ¿Cómo? Bueno, porque vamos adquiriendo el pensamiento de un Dios amoroso y vamos corrigiendo lo que está mal dentro de nosotros. Esas memorias de reacción tienen que dejar de ser. Y para eso, pues, vamos a usar la inteligencia, el libre albedrío, el poder de la voluntad, la imaginación, pero la vamos a usar, ya no nos vamos a dejar llevar por ella como si nos metiéramos a un río y dejarnos arrastrar por el agua. No, ahora nos metemos al río, pero llevamos una barca y ya voy a la dirección que yo quiero llegar. Ya no el río me lleva para donde le da la gana. La imaginación no me lleva por donde le da la gana, ni la voluntad se maneja sola, sino que aprendo a manejar la voluntad, la, la imaginación, la inteligencia y el libre albedrío, así como adquiero el poder de la voluntad. En otras palabras, empiezo a desarrollar dominio personal, dominio propio, bajo la voluntad de un Dios amoroso. Cuando estamos comprendiendo estas cosas del libre albedrío, que el libre albedrío tiene que estar sujeto a lo consciente como a lo subconsciente. Y si el libre albedrío está sujeto a un acto subconsciente de reacción, a una memoria de reacción, tengo que cambiar esa información para que el libre albedrío tome el curso adecuado que necesita tomar. ¿Por qué? Porque esa parte del libre albedrío está fuera de mi poder, de mi voluntad. ¿Por qué? Porque no tengo voluntad, no tengo confianza en mí, no tengo fe. Entonces me dejo llevar por lo que percibo, por lo que siento y solamente reacciono. Ahora no tengo que reaccionar de esa manera, sino que tengo que cambiar esa manera de reaccionar física y verbalmente. Y para esto también necesito reconocer a mi cuerpo, que mi cuerpo recibe la educación que yo le doy. Mi cuerpo no me habla él solo, no. Recibe la educación que yo le doy. Alguien dice, ay, es que la acción corporal, déjese de cosas, deje que el cuerpo se exprese como le dé la gana y que la gente te valore como le dé la gana. Eso no indica que lo que diga la gente es real. ¿Cuántas veces tenemos percepciones equivocadas de las personas por querer andarlas leyendo corporalmente? Muchas veces se equivocan. Es que tu cuerpo me dice que tú estás. Ay, cálmate. Primero decías que no leías la mano y ahora sí quieres leer el cuerpo. No puedes leer el estado anímico ni la razón mental de las personas. Y esto me recuerda a Chinchanchoma, este sacerdote católico muy clásico, muy diría, más que clásico, diría muy peculiar,
en sus formas de acción. Chinchanchoma no vestía eh, de una manera mm, que el común denominador de los sacerdotes lo hacen. A veces hasta se veía como sucio, con sus barbas, con sus pelos parados y con su forma de sentarse. Llegaba y se sentaba con posiciones donde él se sintiera más cómodo. Y no le importaba la posición, si es recta o esto o lo otro, aquello, ¿no? Simplemente él era así. Y las personas que no lo conocían y lo veían como una especie de vagamundo, una persona diferente, pero ya cuando le conocían y conocían su obra y conocían su manera de expresión, la situación cambiaba. Hay una anécdota de Sinchanchoma donde dice que llega a un aeropuerto y ahí está el hombre así todo desgarbado, ¿no? Si lo hubieras visto, lo hubieras acusado de que está muy depresivo o vaya, no sé de qué lo hubieras acusado ahí, por la lectura del corporal del individuo, ¿no? Pero ahí estaba el niño. Y había dos asientos vacíos. Y llegó una señora con varias maletas. Y en un asiento se sentó y en el otro puso sus maletas ahí. Y la señora se puso a tejer y empezó a comentarle a Chinchanchoma mientras él escuchaba. Le dice, ay, viera que me siento yo muy ansiosa, pero cuando llego así al aeropuerto, ay, gracias a Dios, que traigo mi tejedor y aquí con mis tejedores y, ay, me pongo a hacer mientras espero y hago un rosario y estoy aquí, así, esto, el otro. Chinchanchoma la vio y él habla de la experiencia y dice, qué inconscientes somos de la realidad. Aquella mujer supuestamente estaba adorando a Dios con su rosario y con su tejido, que eso le daba a ella tranquilidad. Pero no veía la necesidad del prójimo. El aeropuerto se llenó de personas y las maletas de la señora nunca las quitó. Nunca dijo, ay, señor, discúlpeme, mire, siéntese aquí, señora, o tú, niño, siéntate acá, voy a poner acá mis maletas. No, la señora siguió en su comodidad mental, fuera de la realidad. Si Dios dice que ame al prójimo, y esta señora estaba concentrada en su rezo y estaba concentrada en su tejer, y se olvidó que no estaba sola, que había otras personas que tenían necesidad de asentarse y que los asientos no eran para las maletas, sino para las personas. Era un ser egoísta, concentrada en su religión. A veces estamos tan concentrados en nuestra contemplación de Dios, como cada quien lo conciba, pero estamos fuera de Él. Eso es lo que nos explica Chinchanchoma. Por eso, eso de las lecturas corporales y esas cosas, eso no me dicen nada. Me dicen más cuando me acerco y te escucho. Tus palabras me hablan más que tu cuerpo. Y no tengo que verte a los ojos, nada.
Solamente con escucharte desde lejos puedo comprender en qué punto estás espiritualmente. No necesito andar leyendo cuerpos de nadie, ni preocuparme de quién me lea o quién quiera hacer un análisis crítico de mi caminar o de mi forma de actuar, ¿no? Porque uno camina pues por los dolores de la vejez que uno tiene y por las múltiples, en mi caso, pues yo me he quebrado dos veces y una vez me astillé en la pierna, ¿verdad? Entonces, yo a veces camino mal y luego por mi vista, pues me voy chueco, ¿no? Pero bueno, y cualquiera que me vea, pues va a decir, oye, viene medio entrado, ¿no? Sí, pero en el camino. Bueno, este es el asunto, pues, de que no se equivoque, no se vayan por lo superficial, vayan a la causa. ¿De dónde dice Dios que sale el mal del corazón humano? ¿Y por dónde sale el mal? De su boca y de su forma de mirar a las personas. Pero a veces las personas están enfermos, pero a veces no. A veces sus bocas hablan de lo que miran y la forma en que hablan de un corazón podrido y corrupto y perverso. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí no hay error. Mejor prefiero escucharles. Prefiero oírles y saber qué hablan. Y así conoceré su corazón. Porque el tener el entendimiento de la palabra nos lleva a discernir lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu. Y discierne, el espíritu discierne hasta lo profundo del corazón. Por eso cuando estamos conectados con Dios, también estudiamos lo que Dios nos permite estudiar, lo profundo de Dios. Porque andamos en esa confianza. Las técnicas humanas son buenas en muchos aspectos, pero hoy estamos viendo un párrafo que nos hablaba de una teoría psicológica acerca de la mente racional y el fantasma, un acto subconsciente. El fantasma, cuando digo fantasma, no sé, no conozco realmente el origen, ni a dónde va, ni a dónde viene. O sea que el libre albedrío está dividido entre lo que razonas, pero lo poderoso está en el fantasma, según ellos, porque el fantasma toma decisiones por ti. Es decir, te ha robado el libre albedrío y toma decisiones por ti. La verdad es que no te ha robado nada. La verdad es que ese supuesto fantasmas son las memorias de reacción, que son el resultado de tu resentimiento, de tu odio, de tu culpa, el resultado de tu falta de dominio en la ansiedad, el resultado de tu gestión emocional. La falta de gestión emocional en tu vida, la falta de autoconocimiento personal es lo que ha provocado eso. Tener una memoria de reacción. ¿Cuántas personas utilizan, personas que se dicen ser pastores o servidores de Dios, y no se dan cuenta de lo irracional que son? ¿Cómo puedes acusar a una persona de ser endemoniado cuando tú mismo eres el demonio? ¿Por qué?
Porque si una persona le dice a otra que está equivocada en un asunto, en una forma de ser, porque es inmoral, por ejemplo, que se esté, que esté utilizando los dineros para su propio beneficio y está dando a los demás, o sea, que administra el dinero como le da la gana, cuando el dinero es de la comunidad y no de él, cuando él solamente debería tener un salario, pero el dinero es de la comunidad. Pero alguien le dice que esa forma de ser está mal y la persona se resiente. Dice, es que yo soy aquí la autoridad. Usted no tiene por qué decirme que yo estoy mal. Soy la autoridad. Usted tiene demonio. Usted está en contra de Dios. No, esa persona está con el demonio porque está defendiendo su robo, su hurto, su falta y no la reconoce. No la detecta, no la admite y no la corrige. Entonces es más fácil acusar porque tiene autoridad y hacer cómplices a seres inocentes que no comprenden o no entienden esa acción y entonces sacar a una persona que considera un riesgo porque le ha descubierto en su error, en su robo, en su mentira. Un Judas más, un Judas más que vende a su maestro. Entonces prefiere señalar a un ser inocente como endemoniado para sacarlo del camino, para que no tenga autoridad y pueda él plácidamente o ella plácidamente seguir robando a la comunidad, mintiendo y robando a la comunidad. A ese tipo de engaños llegan las personas. Si tú no le eres conveniente, van a buscar las formas de segregarte y hacerte un lado, porque tú les hablas con la verdad y no quieren oír. Pero fíjate que no eres la única persona. Le sucedió a Jeremías. Jeremías les dijo claramente al pueblo cuando estaban en Egipto, cuando se los habían llevado a Egipto. Le dijo Jeremías, ustedes están actuando mal, porque ustedes tumban el árbol, tornean el árbol y hacen un dios. Y con las sobras cocinan, y cocinan tortas para su supuesto dios de la fertilidad, para la reina del cielo, dicen ustedes, para la reina del cielo. Hacen del tronco un ídolo. Y ustedes dicen que ello les ha causado prosperidad. Eso no es verdad. Regrésense a Dios. Dios les va a bendecir grandemente. No, dijeron las mujeres. No te vamos a hacer caso a ti, Jeremías, ni a tu Dios, porque la diosa del cielo es nuestra diosa y es la que nos ha bendecido y nuestros maridos son cómplices, ellos lo saben. Así que no te vamos a escuchar, Jeremías. Y Dios abandonó al pueblo. Y Dios le dijo a través de Jeremías, no volverán a hablar, a pronunciar nunca más mi nombre. Sus bocas no lo van a pronunciar. Señal que Dios rompía el pacto con ellos por la idolatría que estaban haciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuánto nos equivocamos con el libre albedrío? Que le llamamos dioses a las cosas que no son dioses,
a las personas, al palo, al madero, al cobre, al oro, a la plata, al poder, al sexo, a la inteligencia. Hacemos dioses de lo que no son dioses, teniendo, teniendo tergiversado el libre albedrío y no queriendo escuchar a Dios. Por eso las mentes están torcidas. Hemos torcido nuestras mentes a una forma destructiva de pensar, que solamente una providencia otorgada por el Dios vivo, que nos ha provisto del conocimiento de una verdad clara, tácita, y nos está instruyendo en quiénes somos y cómo funcionamos para que mejoremos nuestras vidas y logremos aplicar su mandamiento a nuestras vidas, no nuestros deseos, sino sus mandamientos a nuestras vidas. La aplicación de nuestro libre albedrío para destruir fortalezas fuertemente aferradas a nuestras mentes con la espada de Dios, con la palabra de Dios, con el concepto que Dios nos da para liberarnos, con las claves que Dios nos da para ser verdaderamente libres y no esclavos de un mundo injusto y engañado y pervertido, con un montón de sectas y religiones que solo sirven para confundir al hombre, pero no para darle libertad, sino para esclavizar al hombre por el hombre. Como dice el Salomón, el hombre tiene la capacidad para esclavizar al hombre para su propio mal, dice, para su propio mal. En otras palabras, el hombre forma reinos dentro de los reinos para manipular a la gente, para robar, mentir, estafar. Y la gente que tiene necesidad y que se guía por la emoción y no por la razón espiritual, se engaña. Y aprenden a ser socialmente activos en lo que consideran su Dios, pero nunca han revisado sus enseñanzas y sus instrucciones. Tienen miedo de hacerlo. Alguien me llamó, con esto voy a terminar, y me preguntó sobre, sobre cuándo Jesucristo llegó a ser hijo de Dios. ¿Era hombre Dios? ¿Era un ser humano común? ¿Cómo es eso? Y en breve explico. Jesucristo, la palabra del Señor dice que Jesús no tomó no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que despojando de su deidad, o sea, de todo su poder, se hizo, fíjese bien, no dice que el Padre lo hizo, dice, se hizo humano. O sea, que todo su poder como un león se convirtiera en un ratón. Asimismo, él, siendo todopoderoso como el Padre, poderoso como el Padre, él se sujetó y dio su vida y se hizo. ¿Qué pudo hacerse? ¿Cómo pudo fertilizarse María? Solamente se podía fertilizar a través de un esperma. No iba a nacer, no iba a salir un niño nada más así, ¡pum! Salió el niño. No. Dios tuvo que poner un esperma en el óvulo de María cuando estaba fértil.
No hubo penetración, estamos de acuerdo, porque es una virgen. ¿Por qué? Porque fue un acto como lo que hizo el Señor Jesús cuando apareció con sus discípulos. ¿Qué pasó? Atravesó la pared. Atravesó la pared, no entró por la puerta, atravesó la pared. Y luego se materializó ¿en qué? En un ser humano. Asimismo, atravesó a María y se materializó en una esperma como humano. Así que desde ese instante, desde ese momento, María concibió un hijo, pero también se le pidió permiso para usar su cuerpo y ella accedió. Y cuando accedió, vino la acción del Espíritu de Dios y se hizo lo que se tenía que hacer y empezó a gestarse un niño. Pero fíjese bien, María inmaculada, no. María sin mancha, no, no. Lo que se estaba gestionando no era un Dios, era un humano, un niño común y corriente, humano. ¿Y María qué tenía? Su cuerpo es de pecado. ¿Por qué su cuerpo de María es de pecado? El Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Y esto está hablando de que si en pecado le concibió su madre, no porque haya fornicado, no, sino porque tenemos herencia de pecado. Si leemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12, dice que el pecado pasó a todas las personas, a todos los seres humanos. ¿En qué se convirtió Jesús? En un ser humano. ¿De dónde adquirió un cuerpo de pecado? De María. ¿Y por qué necesitaba un cuerpo de pecado Jesús? Para vencer al pecado en su cuerpo. ¿Y qué dice Hebreos? Que fue tentado Jesús en todo como nosotros. La diferencia es que él venció y por eso obtuvo la victoria. Él no estaba peleando como Dios. El Padre le daba la provisión espiritual que necesitaba. Escuchemos su oración cuando está frente a la tumba de Lázaro. Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero no lo digo por mí, Padre, sino por estos que están aquí. O sea, toda esta bola de incrédulos que están ahí. Por eso lo hago, Señor. Pero yo sé que siempre me escuchas. Y el Padre resucitó a Lázaro, a la palabra de Jesús. No fue Jesús quien lo resucita, sino el Padre, por la autorización del Padre y por la autoridad de la palabra de Cristo Jesús. Pero pidió permiso a su Padre, ¿no? Y aquel hombre despertó del sueño de la muerte y caminó. Jesucristo lo acusaron de pecar, de transgredir la ley de Dios, pero nadie le comprobó nada. Nadie. Si Jesucristo hubiera tenido una relación con una mujer o un hijo, etcétera, lo hubieran condenado fácilmente, pero no fue así. Y tuvieron que inventar mentiras, porque él venció al pecado en su cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Este sacerdote nos convenía, porque nos comprende, porque fue tentado en todo como nosotros. María misma estaba sujeta a Cristo. Por eso le llamó mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué María le iba a decir que era su Salvador? ¿Por qué? Porque él era el Salvador del mundo, ¿no? ¿Por qué María le iba a decir mi Señor y Salvador? Porque necesitaba ser salva,
porque ella también entendía que ella transgredía la ley de Dios, que ella fue privilegiada por tener, por ser el vaso que Dios eligió para poner en él al Mesías. Pero cuando comenzó a ser hijo de Dios, cuando se bautizó. Cuando Juan lo bautizó, por primera vez se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, y el Espíritu apareció ahí sobre la cabeza de Jesús como un, una, como humo sobre su cabeza en forma de paloma. Y luego fue impelido por el desierto y empezó a ser probado, y el diablo empezó a preguntarle, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, si eres hijo de Dios, tírate de aquí para allá, los ángeles te van a ayudar, y si, bueno, si tú quieres todo el reino, todos estos reinos, nada más, adórame, dame, solamente adórame ahorita, y yo te doy la autoridad de todos estos reinos. Qué bien sabía el enemigo a lo que venía Jesús. Él venía a derrotarlo y quería comprobar, quería que Jesús le comprobara que era hijo de Dios. Te voy a demostrar que sí soy hijo de Dios. No, Jesús no hizo eso, sino que no aceptó la palabra de Satanás y lo regresó hacia atrás con la propia palabra de Dios. ¿Por qué fue probado? Porque no había sido probado antes como hijo de Dios, hasta ese momento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio testimonio Juan. Oye Juan, mira que, que de que tuviste testimonio, allá está y está bautizando gente. ¿Y yo qué les dije? Yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías, yo soy el que va delante del Mesías. Y todo lo que él hace, pues es porque Dios se lo ha dado. O sea, Juan reconoció que él tenía que crecer para que él menguara. Sabía que le iba a llegar la muerte, que su misión había terminado. Entonces, ¿es Jesucristo hombre Dios? No. La palabra del Señor dice que toda persona que no cree que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como ser humano, no es de Dios. Entonces, cuando le di la explicación a la persona, me dice, híjole, sí, está bien, pero ya no voy a discutir yo con esas personas. No, es que no tienes por qué discutir. La fe es para ti. Ellos están ciegos y van a seguir defendiendo sus puntos de vista de acuerdo a su tradición y no de acuerdo a la escritura, porque no la interpretan adecuadamente y han hecho idolatría en ese aspecto. Pero bueno, gloria a Dios en las alturas, estamos con libre albedrío y por eso hablamos de esta manera, con el libre albedrío que Dios nos da de acuerdo al conocimiento y los valores que hemos analizado y estudiado a través de los tiempos. Muchas gracias. Vamos a terminar y vamos a aquí a cerrar, perdón, la grabación para que Maribel continúe coordinando esta reunión.